Hoy, en mi serie de conferencias, es un verdadero honor tener como invitado especial a Robin Rach. Robin fue pionero en cómo creamos imágenes a partir de la entrada de texto. Obviamente, todos conocen el famoso artículo de difusión de LAD. Después de unos años de publicación, ahora tiene más de 15.000 citas y prácticamente se ha convertido en un estándar en este momento en la comunidad académica. Cómo crear imágenes y Channel habla sobre cómo usó los modelos de difusión, pero Robin no solo ha tenido un impacto fundamental en la comunidad académica, sino que también ha llevado estos trabajos a la industria. Primero se unió a Stabileye con el famoso StabilDiff. Se creó Fusion, que probablemente siga siendo uno de los modelos de código abierto de última generación que muchas personas usan y, recientemente, el año pasado, comenzó su propia empresa, Forest Lab, que es genial porque está en Alemania y él ha estado liderando la empresa como director ejecutivo en este momento y han lanzado Flux, que es el título de la charla también, así que ahora supongo que vamos a escuchar un poco de las diferencias entre los modelos de flujo coincidente y difusión hoy, así que nos sentimos muy honrados de tener un orador tan estimado hoy. Es realmente asombroso y ver tanto trabajo excelente de él y su equipo, así que sí, el escenario es tuyo, increíble, muchas gracias y es genial estar aquí, gran admirador de tu grupo y, en general, sí, lo que estás haciendo en Múnich. Sí, gracias por la introducción, así que básicamente puedo saltarme mi primera diapositiva aquí que preparé. Hablaré un poco sobre la difusión latente todavía, solo para ponerlo en perspectiva y porque todavía veo muchas discusiones en línea sobre si realmente necesitamos la difusión latente. Podemos hacer un aprendizaje de extremo a extremo. Etk. Tal vez también puedas tener una pequeña discusión al final, pero sí, de lo que también quiero hablar es, en general, los fundamentos del modelado generativo latente. La difusión L es como un ejemplo de eso. Hemos visto otros enfoques en el pasado recientemente también integrados en Gemini 2, por ejemplo, con la generación de imágenes nativas y también el uso automático de la difusión. Regresión en un espacio latente así que sí solo quiero dar como un poco de motivación de alto nivel y una introducción sobre por qué creo que es realmente razonable hacer UGENA de modelado en espacios latentes. Luego haré la transición a Flux y sus fundamentos. Los fundamentos son la coincidencia de flujo y la destilación y hablaré como un aspecto particular de la destilación que es la destilación adversarial que hemos desarrollado como grupo en los últimos años y luego sí hablaré un poco sobre el futuro y hacia dónde creo que este campo podría dirigirse y sí muy curioso también tener una discusión sobre eso. Si tienes alguna pregunta por favor sí siéntete libre de preguntar de inmediato y sí como Matías en realidad también ya dijo estoy trabajando en una empresa actualmente llamada Black Forest Labs que comenzó aquí en el suroeste de Alemania en Fribourg. Esta no es una imagen real, esta es una muestra generada por Fluxum pero se ve bastante similar así que pensé en ponerlo aquí y esta es una imagen real. Esta es parte del equipo, de hecho, tenemos que tomar una nueva porque hemos crecido bastante y sí, estamos basados en Alemania. Tenemos otro centro en San Francisco que está creciendo y luego algunos miembros del equipo distribuidos por todo el mundo y sí, también es algo que, al final, si hay interés, estaremos encantados de hablar sobre algunos aprendizajes de inicio que hemos hecho en los últimos meses. ¿Qué hacemos? Desarrollamos, como dijo Matías en la introducción, desarrollamos modelos generativos de Foundation. Hemos publicado una serie de modelos que se llaman Flux y una instancia de este modelo se llama FluxDead. Solía ser el más popular en la fase de abrazo y también el de más rápido crecimiento hasta hace muy poco, cuando también nos afectó el momento de búsqueda profunda. Pero sí,
Creo que eso solo significa que nuestro próximo modelo lo ha superado nuevamente. En general, hemos visto bastante impacto a partir de ese modelo que publicamos en agosto del año pasado. Y sí, quiero usar esta charla para dar una pequeña descripción general y los fundamentos detrás de esto, y creo que antes de que lo hagamos podría ser interesante recapitular cuán rápido ha evolucionado el espacio como un todo, así que personalmente vi mucha de la evolución durante mi doctorado y mi tesis de maestría antes de comenzar a trabajar en esto, pero comenzó un poco antes, en 2014 con artículos fundamentales sobre codificadores de pedidos de raciones y GANs, donde sí, los primeros resultados en conjuntos de datos como Amnesten no sé, creo que una resolución de 16 por 16, pero aún así funcionó, luego algunas imágenes coloridas de baja resolución, de píxeles de 2016 y trabajos relacionados, y luego, el primero, diría que un enfoque más general y escalable, 2 de 2019. Todo esto todavía era bastante restringido y que era principalmente una síntesis condicional de clase, por lo que le daría al modelo una etiqueta como este caso aquí, el hombre pescador, y luego sintetiza dado esa etiqueta discreta es una imagen, y esto, como todos sabemos, ha evolucionado bastante, así que hoy tenemos un montón de modelos que en realidad también se usan en productos relacionados con la creación de contenido. Voy a nombrar algunos aquí, como Midjourney 3 Recraft. Uno reciente que me parece muy impresionante es V2 de Google, que es un modelo de difusión de video y es capaz de producir resultados realistas realmente impresionantes, y, por supuesto, también nuestro modelo Flux, del que quiero hablar un poco más hoy, así que tal vez para profundizar en él, podemos echar un vistazo a algunos ejemplos que realmente están saliendo de Flux, y solo para enfatizar nuevamente cuánto ha evolucionado esto desde el caso condicional de clase. Ahora podemos generar en texto libre, pero solicitar el modelo mediante texto libre y básicamente componer cualquier imagen que queramos, así que en este caso aquí le di al modelo una solicitud. Esta es una bola azul sobre un cubo rojo y un triángulo verde detrás de ellos. Tenemos un perro a la izquierda y un gato a la derecha, y hace exactamente eso. También puede reproducir con el aviso un poco y reorganizar cosas como poner una bola verde encima de un cubo azul y ponerlo encima de un triángulo rojo, y todavía funciona aún. También podemos agregar texto a estas generaciones y mantener la composición de los resultados solo por, como yo diría, indicaciones más aleatorias como caminar por el río, que aún se ven muy fotorrealistas por ahora, como una instantánea aleatoria que habrías tomado en tu iPhone tal vez. Y otro aspecto es que que también estamos viendo en producción, que es un gran caso de uso, es la ortografía, donde podemos describir con precisión cosas como logotipos o simplemente impresiones en imágenes generales, como por ejemplo aquí en Destructed hemos generado esta imagen completa, se genera, y una última pieza que también podemos ahora comenzar a hacer más y más con estos modelos es una edición de base de texto para que podamos tomar una imagen y en realidad usando un prompt de texto modificarlo y sí cambiarlo en algo o personalizarlo en algo nuevo, que también será parte de Outlook al final, porque creo que es un futuro muy emocionante dirección. Pero retrocedamos un poco y hablemos de cómo llegamos allí, cómo estos modelos realmente logran esta calidad tan impresionante. Por supuesto, voy a ver que esto se debe a la coincidencia de latitud y flujo. Hay como dos aspectos diferentes aquí en este paradigma, uno es la latencia y el otro es la coincidencia de flujo. Centrémonos primero un poco en el primero y recapitulemos lo que realmente es el modelado generativo de latitud. Así que para explicar un poco lo que quiero decir aquí, hice esta diapositiva, así que tenemos dos imágenes aquí que se ven muy iguales y, perceptualmente,
Diría que son la misma. Una es una versión comprimida JPEG a la izquierda de la derecha de la imagen y vemos que la versión JPEG es aproximadamente un 0x o perdón, la PNG es aproximadamente un 0x del tamaño del JPEG y, por supuesto, esto no es nada nuevo ni fundamental. Todos conocemos la compresión de imágenes, pero de alguna manera insinúa el hecho de que para un observador humano lo que importa es el realismo perceptivo y la equivalencia y no realmente el último detalle que podría estar presente en la señal real. Podemos visualizar esto aquí con un gráfico cualitativo. Cuando graficamos algo como la similitud perceptiva de una imagen y la comparamos con una aproximación de esa imagen, como una versión comprimida en JPEG, contra el tamaño del archivo, y cuando hacemos esto, obtenemos una mancha que conceptualmente se parece bastante a esto. Vemos que la similitud perceptiva aumenta rápidamente a un nivel alto y luego se mantiene constante. Esto es básicamente lo que utilizan los algoritmos de compresión con pérdida como JPEG. Entonces, la pregunta es ¿qué tiene esto que ver con el modelado generativo? Yo diría que tiene mucho que ver con eso. De nuevo, este principio era bien conocido antes de que los modelos generativos realmente despegaran hace unos años, pero creo que solo encontramos muy recientemente un buen mapeo de cómo representamos un modelo que en las redes neuronales reales, una arquitectura de red que usamos para entrenar estos modelos generativos y sí. Esto es básicamente una descripción conceptual de lo que hacen la difusión latente y otros enfoques de modelado generativo latente, así que la idea es súper simple. Primero, drenamos un modelo de compresión donde usamos un codificador que mapea una imagen en una representación de menor dimensión y luego lo forzamos a eliminar algo de la información tanto por la reducción de dimensionalidad como por alguna regularización. Esto puede ser un cuello de botella discreto como la cronización vectorial o forzamos la distribución latente a seguir una distribución simple como una normal estándar. Luego usamos un decodificador para mapear esa representación en el espacio de píxeles. Entrenamos este modelo de principio a fin con la tarea de reconstruir la imagen de entrada lo mejor posible y de una manera perceptualmente plausible. Esto lo logramos haciendo dos cosas. Una es que en realidad usa una llamada pérdida perceptiva como LPIPSI, lo que es más importante. También usa un discriminador local sobre la imagen reconstruida, por lo que en realidad no es un codificador de orden puro. Es una combinación de un codificador de orden y la red Animalum y de esta manera podemos obtener reconstrucciones que son perceptualmente bastante equivalentes a las imágenes de entrada y este espacio latente que obtenemos a través de este método es entonces mucho menos dimensional que el espacio de píxeles real porque contiene solo los aspectos perceptualmente relevantes de las imágenes de entrada y elimina estos detalles imperceptibles y lo que hace si hacemos esto es que ayudamos a una red nueva que luego entrenamos en la segunda etapa en el espacio latente de dos maneras. Primero si consideramos la arquitectura transformer la longitud de la secuencia en la que entrenamos se reduce mucho así que eso obviamente ayuda a mantener todo el entrenamiento computacionalmente eficiente. El segundo aspecto es que realmente ayudamos al modelo generativo en sí mismo 12 así que si consideramos las principales clases de modelos generativos como modelos basados en probabilidad aquí a la izquierda y modelos adversarios a la derecha básicamente podemos distinguir entre dos modos diferentes uno es o dos clases diferentes de modelos uno es los modelos que cubren más modelos basados en probabilidad como los transformadores regresivos de orden estándar, pero también los modelos de fusión y el segundo son los modelos seriales de Aders y los modelos basados en probabilidad. Tienen muchas ventajas como objetivos de entrenamiento estables, como los basados en entropía cruzada o pérdidas de regresión, son muy fáciles de escalar,
pero tienen una gran desventaja, que es que se pierden en los detalles, y esto es realmente porque este objetivo realmente favorece las distribuciones de salida que cubren todo el espacio, y si no eliminamos estos detalles imperceptibles de los que estaba hablando antes, entonces el modelo tendría la tarea de no solo aprender la estructura general de las imágenes o los datos, sino también todos estos detalles que a nosotros, como observadores humanos, al final realmente no nos importan, y este es el segundo aspecto, además de la reducción de dimensionalidad que logramos a través de modelos generativos LATO a través del codificador de orden, que realmente ayuda a que este paradigma funcione, lo que realmente hace que todo el enfoque de gen latente sea escalable. Así que en la naturaleza usamos modelos materiales en la primera etapa, donde realmente explotamos el comportamiento de búsqueda de mod con el discriminador añadido en el codificador de orden, y luego en la segunda etapa, una vez que hemos eliminado los detalles imperceptibles y reducido la dimensionalidad, podemos usar un modelo basado en probabilidad como un modelo autorregresivo o un modelo de difusión en el espacio latino. Esto también puede ser conceptualizado como textura versus estructura o materia versus cosas, así que por ejemplo en esta imagen aquí la materia es la textura del pelaje es de muy alta entropía, y nosotros como observadores humanos no percibimos realizaciones individuales de esta textura, solo la percibimos como el concepto pelaje, y de nuevo esto permite al codificador de orden dejar caer muchos de los modos, así que por ejemplo otras realizaciones de la misma textura y representar la presencia de esta textura más compacta en su espacio latino, y como dije esto hace que el modelado generativo sea más fácil. Podemos ver rápidamente una ilustración de lo que sucede cuando activamos y desactivamos la pérdida adversarial y entrenamos estos modelos, así que a la izquierda tenemos la imagen de entrada y luego entrenamos dos modelos diferentes. Uno es un codificador de orden estándar sin el objetivo serial add, el otro es con el objetivo serial add. Agregó el tamaño del cuello de botella. La arquitectura aún sigue siendo muy similar, es solo el hecho de que hay un componente serial add agregado a la pérdida general, y vemos que para el caso con el codificador de orden estándar con solo un objetivo de regresión, tenemos reconstrucciones ligeramente borrosas, porque sí, la única solución óptima es una especie de media de las diferentes realizaciones, mientras que con la edición objetiva adversarial, la reconstrucción tiene que encajar en un modo realista de la imagen manifold. Está bien, entonces por ahora hemos moderado para qué es bueno el modelado generativo latente, porque la difusión latente en general tiene sentido, así que puedo cambiar de tema a la segunda parte, que es la coincidencia de flujo, y, en general, simplemente conceptualicémoslo como un algoritmo general para crear imágenes basadas en promesas de texto. Y ahora repasaré rápidamente los conceptos básicos de la coincidencia de flujo, porque en realidad creo que es un enfoque muy hermoso, es súper simple y es muy escalable en general. El objetivo común de todos los métodos de método mágico lento es aprender un campo vectorial que genere un camino entre dos distribuciones, por lo que una de estas distribuciones es a menudo una distribución muy simple y rastreable, como nuestra distribución normal estándar, y la otra es una distribución altamente compleja que normalmente no conocemos, como la distribución de datos de imágenes naturales. Y después de entrenar una red neuronal que parametriza un campo vectorial, podemos transformar muestras de esa distribución normal estándar en muestras de muestra de la distribución de datos de imagen, simplemente integrando numéricamente este campo vectorial aprendido. Y, si lo pones un poco diferente, el campo vectorial representado por la red neuronal proporciona una forma de traducir una muestra de la distribución normal estándar en esa o en una imagen real, y sí,
Esta clase general de algoritmos de flujo de difusión ha evolucionado bastante en el pasado. En realidad solo quiero mostrar esto aquí porque creo que hemos llegado a un formalismo que es bastante hermoso en comparación con lo que teníamos antes. Dicho esto, todo lo anterior también era bastante bueno, pero creo que sí, hemos podido, en realidad, otra comunidad de investigación simplifica esto bastante, así que el primer artículo real sobre difusión. Los modelos en el sentido moderno se publicaron en 2015 llamados aprendizaje profundo no supervisado usando termodinámica de no equilibrio y realmente eran más como un codificador de orden variacional jerárquico y sí, de alguna manera, motivaron el objetivo desde esa perspectiva. Esto luego evolucionó hasta convertirse en el muy famoso artículo publicado por Honano y sus colegas llamado Modelos probabilísticos de difusión de ruido, con el famoso objetivo simple L sobre esta predicción de ruido y, al mismo tiempo, también teníamos un artículo de Yang Song llamado Modelado generativo basado en puntajes a través de ecuaciones diferenciales estocásticas que básicamente describía el mismo proceso a través de un marco de ecuación diferencial estocástica. Por esa difusión realmente despegó y evolucionó en muchos sabores diferentes como, sí, descrito en este también muy hermoso artículo sobre la elucidación del espacio científico de la generación basada en fusión de modelos publicado por Nvidia hace 2 años, pero lo que ya vemos es que sí, había un zoológico de métodos diferentes y en algún momento realmente no estaba claro cuál era realmente el preferible. Nadie realmente realizó un estudio de oblación a gran escala sobre todos estos métodos diferentes para averiguar cuál es realmente el más escalable, cuál es realmente el mejor para, digamos, una imagen de texto a gran escala. Esto es lo que también nos impulsó en algún momento a analizar la coincidencia de flujo, que surgió como una alternativa y parecía conceptualmente mucho más simple y para entender la coincidencia de flujo, recuerde que el objetivo es aprender un campo vectorial nuevamente que representamos mediante una nueva red que proporciona una forma de traducir la muestra de la normal estándar a una distribución de imágenes reales. Para aprender este campo vectorial, comenzamos definiendo un proceso hacia adelante que es muy similar a los modelos de difusión estándar que especifican una ruta entre dos muestras de las dos distribuciones. De hecho, podemos recuperar muchos de los formalismos de difusión clásicos y más famosos eligiendo estos coeficientes aquí en consecuencia, de modo que podemos recuperar Miet simplemente eligiendo ATIPT en consecuencia. Y hay un buen artículo que describe todas estas conexiones que se publicó hace 1 año y medio, creo, llamado Comprender la comprensión de la diferencia. Objetivos de difusión como el codo con un aumento de datos simple que puedo recomendar encarecidamente a cualquiera interesado en las conexiones teóricas UMI entre estas diferentes formulaciones. Una es, diría, posiblemente la más simple, que es básicamente solo una interpolación entre datos y ruido y esta también conduce a una pérdida sorprendentemente simple que hace que la formulación general sea muy fácil de trabajar y básicamente solo necesitas unas pocas líneas de código para implementarla. Así que literalmente solo necesitamos muestrear una muestra de datos, muestra de datos de nuestra distribución de datos. Necesitamos muestrear el ruido de un estándar normal los interpolamos con t entre 0 y 1 podemos calcular el objetivo como la diferencia entre el ruido y los datos y luego regresar ese objetivo con una red neuronal que está condicionada a la versión ruidosa de los datos que hemos obtenido a través de la interpolación y el umlate que hemos muestreado y luego en la inferencia después del entrenamiento básicamente podemos integrar la ecuación aquí en la parte inferior ejecutando algo tan simple como un Euler estándar. Esto literalmente como esto necesitas como 10 líneas de código para implementar eso que creo que es realmente bueno, especialmente después de,
Sí, mira todos estos diferentes formalismos de difusión que teníamos al principio cuando apareció esto, pero, por supuesto, puedes comenzar a diseñar tu camino hacia, diría, formalismos un poco más complicados que en realidad también podrían funcionar un poco mejor. Así que una observación clave que hicimos en este artículo que publicamos hace un año llamado Transformadores de flujo rectificado de escalado para síntesis de imágenes de alta resolución fue que si muestreas el factor de interpolación T de una distribución uniforme, en realidad terminas con algo que es muy probablemente subóptimo porque en los dos casos extremos, o T es igual a Z o T es igual a 1. La tarea que le enseñas a la nueva red se vuelve trivial, o predice la media de los datos o la media del ruido y eso nos motivó a buscar distribuciones en estos pasos de tiempo que bajan los dos casos extremos y luego una opción muy natural que apareció es la llamada distribución normal logarítmica que se ve así aquí como se muestra en la diapositiva, que básicamente, los modelos naturales son este comportamiento y luego puedes usar esta distribución para parametrizar desde donde muestreas los pasos de tiempo y puedes cambiar el muestreo hacia escalas de ruido más altas o más bajas, que es algo que puedes averiguar empíricamente a través de un montón de estudios de oblación. Funciona mejor para tu algoritmo de entrenamiento dado. Otro aspecto que también es bastante importante cuando realmente quieres generar muestras con estos modelos, una vez que los entrenas, es que normalmente en tu conjunto de datos tienes imágenes de diferentes resoluciones y quieres que tu algoritmo o tu modelo sea aplicable en todas ellas y esto también quieres poder generar imágenes de mayor resolución y luego hay mucha literatura sobre lo que necesitas hacer para entrenar modelos de difusión o modelos relacionados como modelos de flujo en imágenes de alta resolución. La conclusión es que para una imagen de mayor resolución, en realidad necesitas agregar relativamente más ruido para eliminar información de esa imagen, lo que a su vez también significa que cuando quieres muestrear estos modelos, probablemente deberías dedicar más tiempo a los niveles de ruido más altos que a los niveles de ruido más bajos, por lo que un Euler espaciado uniformemente es muy probable que no sea el enfoque óptimo y sí, puedes mejorar el rendimiento del muestreo cambiando el programa de ruido según la dimensionalidad de los datos que quieres muestrear. Este es un documento que puedo recomendar sobre esto llamado difusión simple y también lo hemos visto para la coincidencia de flujo en nuestro documento del modelo de flujo rectificado de escala y sí, la conclusión es que puedes encontrar una fórmula de cambio que básicamente te dice cómo cambiar tus pasos de tiempo dependiendo de la longitud de secuencia que quieres muestrear. Agrega si tienes una longitud de secuencia de referencia n y sí. Podemos visualizar lo que esto significa de una manera cualitativa, así que si no haces ningún cambio solo tratas m y n como iguales ves que las imágenes se ven un poco subsaturadas y un poco CO2 y luego, si adaptas ese factor en consecuencia, en realidad obtienes imágenes saturadas que se ven mucho mejor y algo que hicimos cuando desarrollamos Fluxes en realidad unificamos estas dos cosas. Así que una es el muestreo de tiempo de entrenamiento del que hablé antes con los dos casos extremos de la trayectoria de interpolación el otro el cambio de tiempo de inferencia en un solo marco y la observación clave aquí es que para un modelo de coincidencia de flujo específicamente un modelo de flujo rectificado METQ su relación señal a ruido es básicamente solo menos 2 asterisco logaritmo de t donde t es de 0 a 1 y podemos usar eso si tomamos una muestra de st de esa distribución normal logarítmica que mencioné antes
es para derivar una fórmula de cambio general para la relación señal-ruido que está parametrizada solo por sigma y mu, que son los parámetros de la distribución normal logarítmica y si podemos usar eso dicho para derivar una fórmula de cambio para los pasos de tiempo que podemos usar tanto en el entrenamiento como en la inferencia y nuevamente simplifica muchas cosas. Esperamos poner esto en un informe técnico muy pronto. De hecho lo prometimos hace unos meses ya. Espero que encontremos el tiempo para publicar esto esta primavera. En realidad sí, pero además de este tipo de innovaciones teóricas también hay muchas cosas prácticas que debes hacer bien si realmente quieres entrenar estos modelos a escala. Entonces, un aspecto clave que usted o nosotros descubrimos que debe hacer es cuando desea entrenar, especialmente en posiciones más bajas como BF1.6, es decir, un truco que se introdujo por primera vez en la literatura clásica de transformadas de visión, que se llama normalización, donde básicamente, antes de la operación de atención, normaliza sus valores QK con una norma de capa o una norma AR y sí, nos damos cuenta de que si no hace eso, generalmente termina con divergencias en algún punto del entrenamiento y si lo hace, en realidad obtiene resultados estables y, sí, equipado con un entrenamiento estable y un algoritmo escalable, en realidad puede llegar a leyes de escala o comportamiento de escala para un comportamiento de escala predecible para modelos de coincidencia de flujo y difusión y sí, esto es nuevamente de este documento llamado Transformadores de flujo rificados de escala del año pasado y lo que hicimos aquí es que observamos la pérdida de validación que promediamos en niveles de ruido fijos. Así que una cosa típica que ves cuando comienza a entrenar modelos de difusión o modelos de flujo es que, debido a que tiene una mini insignia, por lo general, se promedian los niveles de ruido aleatorios, como si tuvieran una señal muy ruidosa. Se puede obtener una señal limpia si se fija el paso de tiempo en el que se evalúa la pérdida de entrenamiento y, cuando se hace eso, se hacen de algunos modelos con diferentes escalas y se obtienen gráficos que se parecen mucho a los gráficos de escalado muy conocidos de la literatura del lenguaje. Y, por supuesto, la siguiente pregunta es, ¿esta pérdida de validación realmente me dice algo sobre el rendimiento del modelo? Porque, al final, nos interesa la calidad de la muestra, especialmente para los modelos de imágenes de texto, que no es la pérdida, sino el rendimiento después de muestrear el modelo a través de una trayectoria determinada. Y es por eso que tratamos de relacionar el rendimiento del modelo evaluado por métricas automáticas y preferencia humana con la pérdida de validación y, de hecho, encontramos una correlación muy fuerte, que es, diría, una señal bastante fuerte de que el escalado es, de hecho, muy predictivo. Y luego, en la práctica, otra cosa que realmente se quería antes de lanzar un modelo se llama optimización de preferencias. Esto es, de nuevo, muy similar a los métodos que se encuentran en la literatura del modelo del lenguaje L, donde básicamente también puedes diferenciar entre entrenamiento previo y posterior. El entrenamiento posterior en el mundo de la fusión aún no está tan evolucionado como en el mundo del modelado del lenguaje, pero también incluye muchos trabajos tempranos sobre optimización de preferencias. Algo que funciona también se llama difusión y para eso básicamente tomas un modelo entrenado y consideremos el modelo de imagen de texto aquí, dado un mensaje, genera diferentes imágenes con, por ejemplo, diferentes semillas aleatorias y luego, tienes evaluadores humanos que califican estos resultados. Básicamente tienes un ganador y un perdedor de un determinado o para un mensaje dado. Puedes recopilar un conjunto de datos como este y luego utilizar este método aquí que fue publicado, creo que hace 2 años,
llamado alineación del modelo de difusión usando optimización de preferencia directa, y esto básicamente es una pérdida simple que empuja al modelo a favorecer a las muestras ganadoras sobre las muestras perdedoras mientras se mantiene cerca del modelo del maestro, que es el modelo preentrenamiento, y este método realmente aumenta bastante el rendimiento del modelo final. Hemos descubierto que mejora la ortografía y la calidad general de la imagen, como lo califican los observadores humanos cuando ejecutas un estudio más grande. Todo esto sigue siendo bastante general y aplicable a muchos modelos de flujo y difusión diferentes. Quería hablar rápidamente también sobre el flujo y las cosas que hicimos allí para mejorar el rendimiento del modelo. Un aspecto es la arquitectura, que es sí, uno de los bloques de transformadores de difusión que usamos como parte de la arquitectura. Introdujimos algo llamado atención paralela. En realidad, solo lo introdujimos en los transformadores de difusión porque ya existía en la literatura clásica de transformadores de visión. Esta operación básicamente paraleliza la atención secuencial y la operación MLP que tienes en estos bloques de transformadores. Entonces, en un bloque clásico, primero calculas la atención, tienes una conexión residual y luego calculas con tu MLP la salida de esa operación del punto B, la agregas a la salida de la operación de atención y el bloque paralelo o la implementación. Ambos hacen ambas cosas al mismo tiempo. Y la principal ventaja aquí es que puedes fusionar esta operación en una sola multiplicación de matriz grande que para el hardware moderno realmente hace que toda la operación sea más eficiente. Parte es que volvimos a mirar la literatura del modelo de lenguaje y encontramos incrustaciones de cuerdas. Las incrustaciones de cuerdas son incrustaciones posicionales relativas. Antes de eso, las incrustaciones posicionales más comunes utilizadas para los modelos de difusión o los transformadores de flujo de difusión eran incrustaciones posicionales fijas o básicamente tenías una cuadrícula de la que tomabas la subcuadrícula que correspondía a la resolución de la imagen a la que estabas muestreando, así que sí, también presentamos esta incrustación posicional de filas, que básicamente le da al modelo una flexibilidad continua en qué tipo de relaciones de aspecto y resoluciones puede generar y, en general, también mejora el rendimiento y estos ingredientes. Luego la coincidencia de flujo, más estas innovaciones arquitectónicas, contribuyeron a nuestro primer modelo insignia, que es Fluxone y Fluxxone, que en realidad lanzamos en diferentes versiones. Así que Fluxone Pro es nuestro modelo propietario que se ejecuta detrás de la API BeoFL. También lanzamos un modelo de pesos abiertos, FluxDev, que era el de los gráficos de la fase de abrazos que mostré anteriormente, y luego también lanzamos una aplicación completamente nueva. 2.0 modelo de código abierto llamado FluxSnell, y estos modelos básicamente se diferencian por la cantidad de destilación que usamos para hacer que las versiones de código abierto sean más eficientes. Para FluxDev solo no destilamos los pasos, y para FluxShell destilamos el modelo dev en un modelo de 4 pasos, pero luego, sí. Quiero hablar un poco más sobre este procedimiento de destilación porque, en realidad, si genera una imagen con un modelo de flujo o difusión estándar, debe esperar bastante tiempo, lo que puede ser dolorosamente lento, así que hay muchos métodos diferentes de destilación por difusión, destilación de coincidencia de flujo. Quiero hablar brevemente sobre la destilación de material, que descubrimos que funciona bastante bien, especialmente en el régimen de muy pocos pasos cuando haces esto cuando realmente quieres exprimir el jugo de estos modelos. Así que sí, en este artículo que publicamos hace más de un año, primero vimos cómo podemos combinar el entrenamiento en serie AD y el modelo de difusión.
UMI modelos de difusión y esto en realidad fue motivado por lo que diría el fracaso donde tratamos de escalar el tren GAN clásico como Stigant en el que mi colega Axel estaba trabajando anteriormente para textear la aplicación de imagen de alta resolución, pero los resultados después de mucho dolor todavía no se veían muy bien y luego sí, miramos métodos relacionados que en ese momento se publicaron para modelos de difusión como modelos de consistencia latent de un paso aquí se estaba entrenando en difusión estable y si miras estas salidas de un paso, te recuerdan o se parecen a otras salidas de codificador si no tienes un objetivo de recepción en la reconstrucción así que es posible que solo necesiten un pequeño empujón al colector de imágenes reales por supuesto, esta es una imagen general simplificada, pero puede servir como motivación de por qué realmente quieres combinar estas dos cosas así que terminamos probando este método llamado agregamos destilación de difusión en serie básicamente combinamos un enfoque de destilación clásico donde combinamos las salidas de modelo TPR2 modelo de fusión y la pérdida serial neta si nosotros si entrenamos eso vemos que por un paso podemos llegar a muestras nítidas y cuando nosotros cuando primero como que muestre interactivamente el modelo encontré estos resultados bastante locos porque realmente puedes escribir y ver el cambio de imagen al mismo tiempo hay un pequeño compromiso que terminas teniendo cuando usas este método que es un compromiso clásico de diversidad de calidad entonces por ejemplo aquí usamos XL como modelo de profesor y puedes ver que como para el aviso dado hay mucha variabilidad en los resultados y poses y ya no tienes eso después del adback cuando se destila lo bueno es que eres realmente capaz de mejorar en calidad visual sobre el modelo base porque tienes eso agregado en el componente real en el pipeline de entrenamiento general y como dije esto permite como aplicaciones interactivas me gusta aquí en ese momento por KI, que es básicamente, puedes arrastrar un boceto y luego usar imagen a imagen para mapear esto en una imagen real y todo sucede en tiempo real porque el modelo es tan rápido. El problema con ese enfoque es que no es realmente escalable porque con esta primera iteración, en realidad decodificamos nuevamente en el espacio de píxeles como espacio, usamos el discriminador DOV2, que también está fijado a una cierta resolución, realmente no tiene soporte multiaspecto y lo más importante es que esto como de codificar en el espacio de píxeles y luego nuevamente en el espacio latino es demasiado costoso, por lo que este modelo este enfoque rápidamente alcanzó algunos límites, especialmente para salidas de alta resolución. También fue una de las razones por las que solo pudimos generar imágenes de 52 por 512 con la primera iteración. Esto es lo que tratamos de arreglar con el segundo enfoque llamado destilación de difusión de material latente que básicamente simplifica todo el proceso al comenzar también con un modelo de difusión entrenado previamente como maestro y luego usar algunas de las características del maestro en el espacio latente de como algunos de los y UPRN, TRN, ADOS características para entrenar realmente un discriminador en la parte superior todo en el espacio latente y esto significa que tenemos toda la flexibilidad del modelo del profesor. Si el modelo del profesor es flexible en resoluciones de salida, el modelo del estudiante automáticamente también lo es y también ahorramos el espacio de decodificación muy costoso en píxeles su paso de decodificación en espacio de píxeles y esto a su vez también significa que podemos simplemente escalar a modelos mucho más grandes y si volvemos a mirar como este gráfico que hice o del que hablé antes con los modelos de búsqueda
búsqueda de modo y cobertura de modo. Básicamente podemos distinguir dos tipos de humo. Podemos identificar dos tipos de esquemas de modelado correcto. Uno es el PRNT-RNAMINT o humo, el régimen de escala, que es básicamente algo que podemos cubrir con Lattice Flow Matching o difusión latente o autorregresión. Y luego el otro, el de eliminación de entropía o el realismo previo, es algo que usamos tanto en la etapa del codificador automático como también en la etapa de destilación y sí. Por eso creo que estos modelos híbridos actualmente tienen mucho sentido y funcionan mejor. Es algo que también unificamos en esta actualización de Flux que llamamos Fluxum. Un Pro, que mejoró la calidad del modelo y la velocidad de iteración real, y es básicamente una combinación de todas estas cosas diferentes de las que hablamos aquí. Aquí hay algunos ejemplos que podemos omitir. Por cuestiones de tiempo, también omitiré hablar sobre las salidas 4K y luego, sí, tal vez rápidamente también puedas practicar ahora. Toma un modelo de preentrenamiento y conviértelo en un montón de aplicaciones diferentes e interesantes, como un modelo de pintura de duendes. Lo lanzamos como relleno de flujo para que podamos tomar un mensaje de texto y una imagen de entrada y modificarla. Además, basándonos en una solicitud de MK, donde quieras cambiar o donde des una determinada región de la imagen que quieras cambiar, puedes usar el mismo mecanismo para agrandar la imagen dada. Puedes hacer esto de manera iterativa. También puedes usarlo para, por ejemplo, flujos de trabajo iterativos donde empiezas con, digamos, esta habitación en blanco aquí y luego agregas ciertos componentes y la conviertes en una sala de estar mucho más cómoda. Puedes convertir este modelo en un modelo de retexturización condicionándolo con información estructural como mapas de profundidad o mapas de Ken y Edge, y también hacer un modelo de variación de imagen a partir de él, algo que lanzamos como Flux Redux, donde básicamente tomas una imagen de entrada más un mensaje de texto y puedes combinarlos en nuevos resultados interesantes. Quiero hablar un poco antes de terminar sobre algo que encuentro muy emocionante para seguir adelante, que es el potencial de personalización que tenemos con los modelos generativos. Esto es algo que hemos lanzado recientemente, que es básicamente una API de ajuste fino, y aquí solo necesitas unas pocas imágenes como 5 a 10 del mismo concepto y luego puedes ajustar esto en función de algunos puntos de datos en un modelo base que antes de eso en realidad no sabía nada sobre ese concepto. Para esta demostración, caminamos por nuestra oficina y pusimos esto. Pegatinas por todas partes. Tomaron un conjunto de datos y te encontraron el modelo que da muy buenos resultados y sí, puedes hacer eso con no sé personajes personalizados como este perro que el modelo no conocía antes o un ropa o ciertos estilos e incluso combinarlos. Pero creo que el aspecto más interesante de esto es que actualmente diría que esto lleva demasiado tiempo. En realidad lo que quieres hacer es omitir el paso de ajuste fino, porque esto como de 5 a 10 minutos de espera o incluso más para obtener un resultado es algo que diría que no es ideal. Así que una dirección muy interesante de desarrollo de modelos es en mi opinión si toda esta edición de imágenes basada en texto, cero personalización corta, como hemos visto en un muy buen artículo llamado Omnigen y también en una primera demostración de Gini 2 que incluía generación de imágenes nativas. Y lo que puedes hacer básicamente es puedes tomar una imagen de entrada puedes usar un mensaje de texto e intentar modificar el sujeto o el objeto en la imagen de entrada. Y sí, este es otro ejemplo para eso, donde básicamente tomas la imagen de entrada aquí a la izquierda y luego indicas los ojos del sujeto ahora están abiertos, el sujeto está mirando directamente a la cámara, la mano del sujeto está sosteniendo su cabello la sonrisa es más amplia y de hecho hace eso en la generación y me encuentro esto muy bueno porque realmente puedes omitir la etapa de ajuste fino y básicamente habilitar
evitar la aplicación iterativa en cada pieza de contenido que tienes también es algo que cuando realmente quieres generar una imagen o un video más adelante y no te gusta la entrada o la salida normalmente regresas a la etapa de solicitud de texto, refinas tu solicitud de texto y luego regeneras, pero luego muchas otras cosas cambian en la misma imagen y eso es idealmente algo que querrías evitar. Un segundo gran aspecto, creo que para la generación de videos de futures ya tenemos un montón de buenos modelos. Creo que los próximos grandes pasos son realmente como básicamente transmitir desde estos modelos, así que quiero poder generar los próximos 10 segundos del video mientras veo los primeros 10 segundos. Quiero para que sea más controlable. Más allá de eso, diría que solo imagen a video, así que idealmente podemos desenredar la cámara y el texto, y también algo con lo que muchos de los modelos actualmente también tienen problemas es la generalización a estilos y entradas básicamente arbitrarios. Y el último tipo de clases de aplicaciones que personalmente también me entusiasman mucho es la generación 3D. Hay algunas demostraciones que dan una pista del potencial de esta tecnología. Una de World Labs, que han publicado en su blog, básicamente toma esta imagen de entrada a la izquierda y luego la convierte en una escena 3D interactiva. Otra que me gusta mucho, GN2 de Google, que básicamente puede generar mundos jugables y puedes interactuar con tus teclas para caminar por ese mundo jugable. Ahora, hay una exención de responsabilidad muy importante que es que se generan mediante un modelo base entendido, básicamente muestran lo que es posible, por lo que esto todavía no es en tiempo real, pero creo que, si observamos la evolución realmente rápida de los modelos generativos que tenemos, he visto en el pasado y combino esto con como esta dirección que vemos aquí. Puedes imaginar cómo se verá esto en unos pocos años y encuentro esto extremadamente emocionante y potencialmente abre un mundo completamente nuevo de tal vez incluso medios consumo forma quería terminar con algunos aprendizajes generales que habíamos tenido en nuestra startup que podrían ser un poco diferentes de la academia clásica así que obviamente el primero y más importante es que la escalabilidad realmente importa así que el objetivo al final es hacer un modelo que funcione bien y que pueda servir a escala y para ese fin hay que ir mucho más allá de simplemente demostrar que la idea funciona en la práctica realmente asegúrate de que tu destilación funcione con una alta calidad. En general siempre lucha con como tasas de falla más altas para grandes ejecuciones solo porque en una configuración distribuida la posibilidad de que una sola en tu configuración de entrenamiento falle es simplemente mayor si usas más de ellas. Una parte muy importante que recomendaría encarecidamente a todos los que estén interesados en escalar modelos, que encontré que se omite bastante, es como los métodos de paralelización para hacer que el entrenamiento sea más eficiente. El documento estándar que recomendaría sobre esto es el documento 0 que ya se publicó en 2019. Tampoco sabía sobre esto durante bastante tiempo. En realidad, UMUSI es básicamente una base para muchos métodos de gráficos avanzados como FSC y luego también hay muchas formas de solucionar el paralelismo tensorial, el paralelismo de contexto, ETC, y diría que todos los objetivos son muy similares, ya que con Academia quieres lograr un modelo de última generación, sin embargo, cómo mides eso puede ser muy complicado, porque si realmente ejecutas, por ejemplo, una API que se sirve en diferentes aplicaciones, realmente importa cómo se ve realmente la aplicación. Así que tal vez tu modelo se esté viendo en una pantalla o se esté muestreando en una pantalla de teléfono o en una pantalla de alta resolución 4K y básicamente eso ya tiene un gran impacto en la evaluación real de su modelo y a nadie le importa realmente una puntuación FIDO o algo así en general. Sí,
Yo diría que cuanto más simple sea el método, mejor porque simplemente hace que sea más fácil detectar errores y permite el escalado. Al final eso es todo hasta ahora. Aquí hay una descripción general de un montón de recursos que nosotros sí que son públicos donde puedes jugar con los modelos, así que donde puedes descargar modelos en GitHub fase de abrazos o también algunas interfaces que realmente integran estos modelos si quieres jugar con ellos. Un gran saludo a todo el equipo, sin ese equipo no sería posible servir estos modelos y hacer estos modelos. Y sí, gracias por su atención, genial, gracias por la charla muy interesante. Desafortunadamente Matías tuvo que correr, así que ayudaré a moderar cualquier pregunta, así que si hay alguna pregunta en Zoom, por favor solo activa tu sonido y pregunta, y cualquiera en YouTube puede hacerlo y preguntar en el chat. Bien, tal vez también pueda comenzar aquí. Entonces, los resultados que muestras se ven bastante sorprendentes desde una perspectiva de calidad de imagen. Y también mencionaste el tipo de compensación entre estos modelos de búsqueda de modo o de cobertura de modo. ¿Es eso algo que todavía intentas abordar? Porque, obviamente, ustedes están entrenando con cantidades masivas de imágenes y datos visuales, pero las cosas que normalmente están disponibles en Internet todavía están bastante sesgadas hasta cierto punto. Y también intentas cubrir otros modos que son menos comunes que el estándar, tal vez el estilo de contenido de Instagram. También estamos interesados en generar cosas como interacciones robóticas y cosas así que no se capturan comúnmente en configuraciones estándar de cámaras de teléfono. Sí, tal vez al un 00%. Solo para aclarar, creo que cuando hablo de cobertura de modo versus búsqueda, realmente lo digo de una manera un poco más abstracta, donde se trata principalmente de estos detalles imperceptibles que están presentes en los datos naturales, así que no se trata realmente de los conceptos de alto nivel que yo diría que son, no sé, tal vez diferentes culturas tienen diferentes conceptos. Por ejemplo, dicho esto, creo que esto es obviamente muy importante y, de hecho, sí, hay una combinación interesante de los algoritmos de preentrenamiento base y también los algoritmos de entrenamiento de preferencias en juego. Especialmente el ajuste de preferencias puede tener un gran impacto y, de hecho, como dije antes, cuando realmente importa cómo evalúas el modelo, qué tipo de aplicación usas para ver las muestras de los modelos para aumentar las muestras, porque eso también puede introducir algún tipo de artefactos, a veces, como en pantallas más pequeñas o si miras muchas muestras al mismo tiempo, puedes perder muchos detalles y, por supuesto, también depende de la audiencia que hace la calificación por ti, así que sí, hay mucha complejidad en juego, pero definitivamente, dado que también queremos que nuestros modelos se usen en todas partes, definitivamente estamos trabajando en está bien. También hay una pregunta en YouTube. Cuando uno interpola entre dos incrustaciones del LEN, podemos esperar una síntesis interpolativa diferente cuando se usan diferentes BA u otro tipo de diseños de arquitectura de BA. ¿Puedes hablar sobre la conexión entre el diseño de BA y su impacto en la alucinación o generalización? Sí, es una muy buena pregunta y creo que sí. Creo que el aspecto más importante para un diseño de dado es probablemente cómo estructuras tu espacio latent, de modo que básicamente puedes ajustar el factor de compresión ajustando la dimensionalidad de tu latencia que produce el codificador y luego, si ejecutas un estudio sobre esto, en realidad encuentras que, como se esperaba, puedes aumentar la calidad de la reconstrucción simplemente aumentando la dimensionalidad de la latencia, básicamente reduciendo el tamaño del cuello de botella de todo el proceso. Pero aprender con el modelo generativo, estas latentes de mayor dimensión no son tan triviales y necesitas escalar bastante para realmente compensar la complejidad adicional que introducen las latentes de mayor dimensión.
así que lo que eso significa es que tengo que encontrar el punto óptimo entre el factor de compresión, la calidad de reconstrucción y la capacidad de entrenamiento de hecho de su modelo generativo. Esa capacidad de entrenamiento generalmente aumenta cuando amplía la computadora que pone en el modelo. También tengo una pregunta, así que gracias por la increíble charla. Tengo una pregunta más abstracta sobre la difusión y la coincidencia de flujo frente a los modelos autorregresivos para la generación de imágenes, así que recientemente me interesó este otro paradigma de generación de imágenes como una secuencia autorregresiva. ¿Es esto algo sobre lo que tiene una opinión en general en comparación con la coincidencia de difusión y flujo? Una opinión sí, creo que eso es una pregunta compleja y compleja en realidad no está un 00% claro cuál es al final el más eficiente, ¿verdad? Tenemos mucha optimización actualmente sucediendo para los modelos autorregresivos puros incluso hay hardware dedicado que se está construyendo así que ese podría ser un argumento en realidad a favor de los modelos autoagresivos. Por otro lado, tiene un montón de argumentos que están a favor de los modelos de difusión. Puede lograr el mismo o mejor rendimiento con modelos de difusión mucho más pequeños que con los autoagresivos. Modelos puedes destilarlos en muy pocos pasos. Modelos con un modelo autógrafo siempre tienes que sintetizar la secuencia completa y más bien tienes que hacer como la destilación del modelo como hacer el modelo ruta más pequeña en lugar de solo hacer una reducción si lateral paso y finalmente creo que también es un poco antinatural modelar imágenes 2D como una secuencia sí pero si no muy como una opinión súper clara en realidad. También hay enfoques híbridos muy interesantes como creo que uno se llama transfusión que básicamente combina ambos y entrena un modelo de texto autoagresivo con un modelo de imagen de difusión al mismo tiempo. También hay enfoques que comienzan con un modelo autoagresivo preentrenado y luego lo convierten en un modelo de difusión así que creo que tendremos que ver cuál realmente ganará si es que gana de acuerdo sí gracias bueno entonces hablando de antinatural tampoco es tan natural modelar una imagen por una serie o solo unos pocos pasos de eliminación de ruido o si consideras natural como la forma en que la gente normalmente diseña imágenes correcto y esto tiene históricamente. Esta ha sido la forma en que se intentó diseñar la generación de imágenes durante bastante tiempo antes de los desarrollos recientes. ¿Crees que todavía hay un papel para incorporar más conocimiento y estructura en las codificaciones de Laton? No sé, es una pregunta muy complicada. Yo diría que, por todo lo que hemos visto hasta ahora, todo apunta a que no. Solo quieres que sea lo más flexible y general posible y tal vez terminar con este nuevo paradigma que sí, no se parece a cómo los humanos tal vez generan una pieza de contenido, pero tal vez eso tampoco sea súper importante. También hay conexiones muy interesantes entre los modelos de difusión y regresión auto cuando miras la difusión como regresión auto en el espacio de frecuencia y eso diría que es en realidad un enfoque un poco más natural, así que sí, en general creo que al operar estos antecedentes, especialmente para estas tareas a gran escala como la generación de imágenes puras o incluso la generación de videos donde tener una gran cantidad de datos probablemente no sea suficiente, pero tal vez para tareas más especializadas o si realmente desea eficiencia en los dominios, está bien. Creo que nos hemos excedido un poco en el tiempo de la transmisión, así que voy a continuar y finalizar la transmisión ahora.